Dale. Sí. Remesura. La tradición hace silencio en torno a esta danza, solo hallamos una ligera mención en Fur, quien la identifica con el remedio y escasas memorias en Catamarca y Santiago del Estero, que lo ubican en las regiones del centro y noroeste hacia mediados del siglo. En cambio, las fuentes limeñas... Espera. Fíjense ahí que cuando ustedes vayan a Martín Fur, no es tal cual dice la ñunta acá. Dice que Fur la identifica con escasa memoria en Catamarca y Santiago del Estero, pero en realidad Fur dice que está en el centro y noroeste, o sea, no lo ubican solamente en dos provincias, lo ubican en el centro, noroeste, y después recalca Santiago del Estero y Catamarca, o sea, no es lo mismo lo que dice la ñuta de lo que dice Fur a lo que dice Fur. Por eso lean Fur lo que dice bien el tipo. Ok. Bien, seguimos. En cambio, las fuentes limeñas nos deparan una sorpresa al señalarle una antigüedad mucho mayor. A propósito, nos dice Ricardo Palma en una de sus tradiciones que en 1790 cierto religioso de San Juan de Lurigancho, Perú, prohibió bajo pena de excomunión que en su parroquia se bailasen el banquete, eso mismo, el Don Mateo y la remesura. El carácter de estos bailes, pues, debía ser sumamente picaresco para provocar tal medida. Los dos primeros sabemos que eran bailes preferidos por zambos y negros en Lima, en esta misma época, como lo era la zamacueca, por lo que resultaría probable el parentesco de la remesura con esta última. O sea que yo podría bailar una remesura con atuendo de esclavo de la época. ¿Sí? ¿Cuál? Bien. También fíjense que para bailar la remesura hay un periodo donde que por este estilo va a estar prohibido por la Iglesia Católica. ¿Sí? Igual, cualquier música que tenga que ver con el tritónico, con los elementos tritónicos que tienen que ser... no sé si han visto lo que son música tritónica en música, pero ese tipo de tonalidades lo va a prohibir la iglesia porque le va a llamar el tono del diablo. Entonces van a estar prohibidas muchas cuestiones de esas. No sé si alguien puede ir a leer Fur. Tengo una sola página de Fur. Leo lo que dice acá. El primer texto es de Tucumán, de Catamarca el segundo y los otros dos de Buenos Aires. Una variante catamarqueña tiene el último. Medio salí, si curas el mal de amor, que el que no muere agoniza en los brazos del rigor. Pero no hay solamente entre estas formas una analogía de letras. Coinciden en más de una figura. Tiene dos mudanzas como el gato simple. La remesura. Su desarrollo coreográfico es igual al del remedio, varía solo en la extensión de las mudanzas y en el tema musical. Se danza con pañuelos, como aquel fue publicado con el señor Andrés Chazarreta. ¿Se escucha? Bien, ¿ven la diferencia que hace la ñunta? Que la ñunta dice que Fur dice que solamente se baila en Catamarca y Santiago del Estero. Y Fur dice otra cosa, que es en el noroeste y en el centro. El uso de cómo utiliza las palabras es mucha la diferencia. No es lo mismo decir noroeste o centro, que el centro incluye lo que sería parte de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, a decir solamente Santiago del Estero. No es lo mismo decir noroeste que decir La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, a decir Catamarca.
Entonces ahí tienen como una difusión mucho más amplia en FUR de la remesura, que no es solamente Catamarca y Santiago del Estero. Y después, cuando habla de la prohibición de la música, le voy a poner, no sé si, a ver si se alcanza a ver esto, lo voy a... Durante la Edad Media muchas cosas fueron prohibidas y censuradas por la Iglesia, y la música no fue la excepción. Durante aquella época, todas las artes giraban en torno a la adoración de Dios, por lo que la música tenía que sonar siempre agradable para poder cumplir con los objetivos de alabanza. Sin embargo, los eclesiásticos creían que el diablo era capaz de colarse en la música por medio de un acorde que genera bastante tensión, que no puede sentirse agradable debido a su nivel de disonancia, además de la dificultad de su entonación. El siniestro acorde se conforma a través de lo que en teoría musical se conoce como tritono, un intervalo que ocurre naturalmente en cualquier armadura mayor, formado entre el cuarto y el séptimo grado de la tonalidad. Por ejemplo, en la tonalidad de do se forma un tritono entre fa y si. El tritono fue denominado por la Iglesia como Diabolus in Musica, el diablo en la música, ya que genera una tensión extraña y según las creencias de la época, al interpretarlo era posible invocar al demonio, por lo que su ejecución estaba absolutamente prohibida. La primera vez que se prohibió el tritono parece ser cuando el monje italiano Guido de Arezzo, reconocido por sus aportes a la teoría musical y figura central de la música en la Edad Media, en su sistema hexacordal, sugirió que en vez de utilizar el si natural, se debería trasladar a do, con el fin de evitar el tritono. Posteriormente, los teóricos Ugolino de Oliveto y Johannes Tinkoris abogaron por reemplazar el si natural por un si bemol. Dicha prohibición terminó cuando en el romanticismo, autores como Beethoven, Chopin y Wagner hicieron uso de acordes con tritono en sus composiciones. En la música actual también podemos encontrar dicho Diabolus in Musica en géneros como el jazz, el blues y todos sus derivados. Es más, cualquier canción que utilice acordes de séptima menor contiene tritonos. Incluso el sonido de encendido de un Mac es un tritono. Y si aún tienes dudas de cómo suena un tritono, presta atención. Este es el sonido que fue prohibido en... Es como un antecedente. Primero el tritono se empieza a prohibir por la melodía, por la construcción melódica, y esta construcción melódica se la va a trasladar a esta danza que tiene que ver, muy similar a los pueblos negros de Lima, Perú, con la remesura y con el tritono que tenía la música. Entonces esto va a terminar siendo una prohibición por la Iglesia. Ok. De acá. A ver, ¿qué otra cosa tenemos acá? Fíjense que Aricó en el 2015, en este libro La danza folclórica argentina, una nueva propuesta, que son varias ediciones, yo puse la de 2015 porque es la edición que tengo yo, identifica la danza como danza de escasa documentación, porque no hay mucha documentación sobre la remesura. ¿Sí? Por eso es que van a tener menos cuestiones teóricas, histórico-geográficas cuando vayan a escribir. Clotilde, la ñusta, en el 51, en este libro, ¿no? Es cuando en el origen y significación de las danzas tradicionales argentinas dice sobre la remesura, que es lo que leyó Sole, ¿no? En la página 153. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Es como, yo le estoy dando los datos donde sacar la información para hacer la cuestión histórica que se les pide en el trabajo práctico. Después, esto anótenlo, Isabel Ares en 1952, en el libro Folclore Musical Argentino, lo único que dice la remesura es que podría ser una variante del remedio. ¿En qué año fue, José? El libro de Ares, 1952, el folclore musical argentino.
fue Jorge Martín Furth. Lo que leyeron ustedes es del libro Coreografías Gauchescas, que igual tienen el nombre del libro en el PDF, siempre trato de poner el nombre del libro y el año, en 1927, que es Coreografías Gauchescas, apunte para su estudio. Que ahí lo que dice Furth, que dice que su desarrollo coreográfico es igual a del remedio, varía solo en la extensión de las mudanzas y en el tema musical. Se danza con pañuelo como lo vio o como lo indica el señor Andrés Chazarreta. Eso es lo que dice Furth. Y él plantea lo mismo que Isabel Ares, vincula esta danza con una variante del remedio. Del remedio que vemos en Santiago del Estero. Soñando que estaba para curarte he venido, ese remedio dice, dando datos sobre su distribución geográfica en la provincia, en las regiones de la región central y el noroeste argentino. Y él hace referencia también a las provincias de Santiago del Estero y Catamarca, como que hace foco en esa provincia, pero dice que es la región central y el noroeste argentino. Entonces, como que según lo que dice Furth, podemos expandir las cuestiones geográficas de la remesura. Yo le agregaría que a mediados de 1700, igual la ñusta lo dice, pero lo podríamos poner con nuestras palabras, más claro, que a mediados del siglo XIX, 1800 hasta 1850 más o menos, va a ser prohibida la remesura por la Iglesia. Que dígame cuando sí. Bien. Bueno, después, en 1920 tenemos el álbum de Andrés Chazarreta, que es el que presenta la primera versión musical, sin copla. En realidad la remesura tradicionalmente no tiene copla, no se ha encontrado es una de las pocas danzas que no tiene copla. Y si tiene copla es un invento de algún profe de danza actual, pero en formato tradicional no tiene copla la remesura. Y Chazarreta indica el uso del pañuelo para su interpretación coreográfica. Es en 1920, en el segundo álbum. Después yo le voy a mostrar algo que Aricot dice una cosa, ¿no? Dice que la primera versión publicada es de la ñusta, ¿sí? Si alguien tiene el libro de Aricot, entra a la remesura y dice que la primera versión publicada es de la ñusta, y la ñusta lo publica en el año 1951, ¿no? Pero el segundo álbum de Ana Chazarreta está publicado. Está registrado en el año 44. Sí, no sé si tienen la foto del segundo álbum de Ana Chazarreta, esta parte, si lo tienen a mano. Sally, ¿le diste le mandaste? Mirá que estás picoteándole con la fotocopiadora. Sí, el segundo álbum, sí. Estás mandando la fotocopia. Sí, el segundo álbum. Está todo lo que el bono está. Estamos olvidados de algo, no hay problema ninguno. Ven que atrás dice, hay una cosita chiquita, que son los datos del derecho de autor. Dice, depositado en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual el 29 de diciembre de 1944.
No, está esto, nada más. La cosita chiquita no la puse. ¡Oh, Celina! Lo más importante, ¿cómo me puedes si van un competitivo y tienen interés con el icono, tienen documentos? Escuchame, primero, me volviste loca con este cuadernillo. Me dijiste, ponete la portada nada más. Ahí le voy a mandar la foto de eso. Sí, mandala. ¿Qué es lo que está faltando ahí? Eso que le mandé la parte de atrás, que cuando dice cuándo está registrado el libro de Ana Chazarreta por la propiedad intelectual. Y entonces ya pillaríamos otra cuestión de acá de Héctor, que dice que fue la primera versión publicada. Sería la primera versión es la de Ana, que está en el 44. Si ustedes ven a la Ñusta, dice que la Ñusta fue la primera versión, pero si ustedes leen a la Ñusta cita a Andrés Chazarreta también. O sea que se supone que antes tuvo Andrés Chazarreta, no va a citar algo que todavía no existía. No sé si se entiende, vamos bien o no. Estoy haciendo quilombo de documentos. Sí, también, pero bueno. No, está bien. Sí, pero bueno. Bueno, entonces organicemos la idea. La primera versión publicada coreográfica y musical es de Don Andrés Chazarreta. Sí. La primera versión musical. Sí, después la primera versión que habla sobre, no versión, sino la que hace referencia a la danza, en el 1927 de Jorge Furgo. Pero no da versión musical ni coreográfica. Y después la otra versión coreográfica. Pará, nada más despacio. Ahora, repetí la de Fur. ¿Qué dijiste? La primera versión musical. Es la de Andrés Chazarreta. Sí. La de 1927 lo que hace es dar datos históricos, cortitos, pero algo da. Para algo suma. Dijiste 19, disculpa José, dijiste 1927 o 1917. 27. Está bien ahí, usted que tiene el cuadernillo, no tengo a juro acá, por eso no calculo que es 27. Después la otra versión es de Ana Chazarreta, la primera del 44. Y la Ñusta al final. Y la Ñusta en el 51. Sí. La del 44 sería coreográfica. Sí. ¿Cuál es la última? Y ahí está. La del 51 de la Ñusta. Y después la del 52 que es de Ares, pero es una variante. Sí, esta también entraría como de las explicaciones que da como una asimilación. Ya está todo divino, cronológicamente organizado para el marco teórico, para la cuestión histórico-geográfica. Bueno, ahora vamos a la versión coreográfica. Hay dos versiones, pero es la misma. Porque la que da la Ñusta es la misma de Ana Chazarreta, ¿sí? Solamente que la Ñusta dice que se puede bailar en cuarto, ¿sí?
Entonces yo haría dos versiones, una en pareja y otra en cuarto, nada más. Y pondría como la cita de la ñusta para bailar en cuarto y que también se puede bailar en pareja, y pondría la versión de Nacho Sarreta.